continuación tenemos a Borja Fernández Rosillo, que trabaja desde Banco de España, trabaja temas de sostenibilidad, es miembro de la ponencia ECA sobre información integrada y tiene ya bastante experiencia en el tema de sostenibilidad y sobre todo es ese vínculo imprescindible que necesitamos entre la parte de negocio y la parte puramente técnica de XBRL, que en esta asociación precisamente es especialmente importante. O sea, no necesitamos perfiles de business, necesitamos perfiles de negocio, necesitamos perfiles técnicos, pero el nexo al fin y al cabo siempre es alguien que tenga un perfil mixto. Así que, bueno, cuando quieras, Borja. Muchísimas gracias, Iñaki, muchas gracias a los que estáis conectados online y a los que estáis aquí presentes. Bueno, hoy vamos a hablar, Paula ha introducido un poco el tema de los SRS y bueno, vamos a meternos un poquito más en faena y ver en qué consisten estos data points, la estructura, la taxonomía que está ya sobre la mesa y bueno, cómo toda esta información pues nos puede venir muy bien, ¿no? Porque venimos de un momento y de un tiempo en el que esta información pues ha estado en un formato desestructurado, ¿no? Y para los que nos interesa esta información de una manera, digamos, cuantificable y cualitativa que podamos explotarla, pues este es un gran paso para ello, ¿no? Sobre todo nosotros, como comentaba, yo trabajo en Central de Balances, donde pues, procesamos información gracias a la colaboración con el registro mercantil de millones de empresas. Tenemos información financiera. Esta pata de la información no financiera nos es muy interesante. Por el momento llevamos 4, 5, 6 años trabajando, intentando buscar esta información en los informes, en los estados de información no financiera, con la colaboración de científicos de datos, extrayendo la información pues, de una manera un poco más rudimentaria, ¿no? Entonces, consideramos que esto es un gran paso hacia esa estandarización y poder utilizarla, ¿no? Dicho lo cual, bueno, se ha hablado aquí, ¿no? de data points, puntos de datos. Bueno, pues hay distintos tipos, ¿no? Medioambientales, sociales, de gobernanza, generales, ¿no? Básicamente, cada uno de estos estándares pues, tiene luego subestándares, ¿no? Dentro de cambio climático pues, tenemos distintas tipologías, de contaminación tenemos también tipologías, ¿no? Pues hablamos de unos 80 y pico estándares, ¿no? Y esto es lo que luego, a su vez, cuando nos profundizamos en concreto, pues hablamos de los más de 1000 data points, ¿no? Sí que es cierto que, como se adelantaba antes, ¿no? Pues EFRAG ha publicado muchísimas guías, ¿no? Donde especifica concretamente pues, de qué estamos hablando, ¿no? Para que nos hagamos una idea, pues esos 1000 data points, más o menos aproximadamente el 25% de los mismos son voluntarios, ¿no? Eso quiere decir que la empresa pues, lo puede reportar o no lo puede reportar. Y el otro 75% es obligatorio, ¿no? Obligatorio entre comillas, ¿no? Porque de ese 75%, prácticamente un 80% está sujeto al análisis de materialidad que comentábamos antes, ¿no? Y un 21% pues, será, no está sujeto a ese análisis, ¿no? Inicialmente, los primeros borradores, ¿no? Cuando se empezó con todo esto, la idea era que toda esta información pues, se reportara, ¿no? O sea, no hubiera ese análisis de materialidad, ¿no? Que un poco ha venido un poco a dar esa mayor flexibilidad, pero bueno, bajo mi punto de vista, complica un poco más las cosas para los que procesamos, ¿no? Toda esta información, ¿no? Porque bueno, vamos a tener de algunas empresas unos data points, de otras otras, habrá que meterse, ¿no? A ver por qué una empresa ha reportado un indicador y otra no, ¿no? Acostumbrados a, por ejemplo, recibir balances, ¿no? De empresas que todo el mundo pues te reporta el total activo, te reporta la cifra de negocios, entonces, bueno, creemos que es un punto mayor de complejidad, ¿no? en todo este mundillo, ¿no? Pero bueno. El caso es que ya tenemos desarrollado esta taxonomía, ¿no? En finales 30 de agosto la publicó EFRAG, publicó la taxonomía y ya se la pasó a la ESMA para los correspondientes borradores, ¿no? Pongo aquí la guía de los data points porque es muy relevante y muy interesante. Supongo que muchos de vosotros la conocéis, pero sí que es relevante pues, meterse en profundidad en ella, ¿no? Porque nos da un poco más de detalles sobre qué tipos de indicadores, cuántos vienen narrativos, cuántos vienen, bueno, pues distinta información, ¿no? Porque hasta la fecha toda esta información, muchísima de ella es narrativa, ¿no? Luego veremos algunos datos, ¿no? También, bueno, nos viene bien, que lo veremos más adelante, para la tipología de datos, ¿no? Nosotros, en este tiempo que llevamos procesando esta información, como nosotros al final no nos miramos varias memorias, varios informes, pues nos enfrentamos a distintas unidades de medida, ¿no? Esto creo que es un gran reto, ¿no? De esta información, ¿no? Acostumbrados a trabajar y procesar información de carácter monetario, pues en tener que enfrentarnos a datos en emisiones de gases de efecto invernadero, en toneladas de CO2 equivalente, en megavatios, en gigajulios, en ratios de intensidad, ¿vale? Entonces, cuando queremos comparar esta información, una cosa es que quieras hacer una tesis de una empresa, un análisis concreto, ¿no? Pero si quieres utilizar esta información de forma masiva y compararla, pues es muy relevante que las métricas converjan, ¿no? Que las unidades de medida converjan. Y bueno, aquí hay un punto importante, ¿no? Dentro de esta guía, bueno, pues hay algunas informaciones, ¿no? Que, bueno, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando, no? Pues aproximadamente 783 pues, data points son, digamos, los obligatorios, ¿no? Los que marcan ellos como SAL, y los 270 y pico restantes pues, son voluntarios, ¿no? Por tipos, pues vemos que, bueno, en este caso los medioambientales se llevan, digamos, el mayor porcentaje, aproximadamente un 45%, luego los sociales y luego los, digamos, de transversales y de gobernanza, ¿no?
Nosotros, claro, por la parte que hemos ido trabajando con esta información, los indicadores sociales, pues es una información que las empresas durante estos años, pues es algo que ya están acostumbradas a reportar en cierta medida, ¿no? Hay indicadores concretos más complejos, más complicados, pero la diversidad de género pues es una cosa que siempre se ha reportado, ¿no? Luego ya hay cosas de medidas de conciliación, hay aspectos más concretos que, bueno, que pueden dificultar un poco el reporte, ¿no? En medioambientales eso está el gran reto, ¿no? Y bueno, a lo mejor ahora ya el alcance 1 y 2 parece algo sencillo, entre comillas, porque aquí no es nada sencillo. Pero calcular el alcance 3, sobre todo cuando vas bajando empresas más pequeñas, yo creo que es un reto enorme, ¿no? Tanto por recursos como por, digamos, verificabilidad de ese dato, ¿no? Nosotros en la experiencia que hemos ido viendo, en las muestras que hemos ido analizando de empresas durante este tiempo, sí que hemos ido viendo reexpresiones relativamente frecuentes de los datos. Lógicamente, bueno, pues las metodologías hay veces que se pueden ir refinando, entonces a la hora de hacer un seguimiento en serie histórica de esta información, pues sí que resulta curioso, dificultoso cuanto menos, el que haya estas reexpresiones, ¿no? Y no estamos hablando a veces de que cambia una unidad, sino de que, bueno, al reportar el 23, el dato del 22 cambia notablemente, ¿no? Y eso a nosotros como estadísticos, ¿no? Nos vuelve locos, ¿no? Para mantener una serie histórica y poder llevar unos ratios, una evolución, un seguimiento, ¿no? Porque no olvidemos, bueno, que cada uno en este negocio está por lo que le interesa, ¿no? Nosotros como Banco de España, uno de los puntos importantes que nos interesa es, pues, poder evaluar esta información, incorporarla con los KPIs financieros y poder hacerle un seguimiento, ¿no? Y dada esa volatilidad, pues nos dificulta mucho este proceso. Pero bueno, como digo, con la información financiera llevamos muchísimos años, con la no financiera pues llevamos tiempo, pero bueno, todavía queda camino por recorrer, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos esta información, ¿no? Como decía, no solo es información monetaria, ¿no? También hay información narrativa y, bueno, luego una cosa que está en el medio, ¿no? Que llaman seminarrativa, ¿no? Nosotros, trabajando con esta información, pues hemos intentado, por ejemplo, los indicadores que son más seminarrativos, ¿no? Como puede ser, la empresa tiene políticas medioambientales con proveedores, ¿no? A la hora de contratar proveedores, pues eso es una información que la empresa puede reportar de forma escrita, ¿no? La llevamos a cabo, pues eso para cuantificarlo en algo concreto, pues nosotros, si la empresa tenía un sí, no, por ejemplo, eso es una simplicidad, ¿no? Pero bueno, ese tipo de seminarrativas que vengan en booleanos, que vengan en listas concretas, eso para procesar la información, lógicamente, luego no te vale con que una empresa digas, esta sí tiene y esta no, o esta tiene un grado 1 y un grado 3. Luego tendrás que ver un poco más en detalle esa información, ¿no? Porque, lógicamente, cuando comparas información narrativa o seminarrativa, requiere de un análisis adicional, ¿no? Luego, ya si lo quieres comparar a gran escala, pues ya no sé si aquí el análisis sentimental o algún tipo de herramienta de apoyo, ¿no? Nosotros trabajamos con científicos de datos que, bueno, nos ayudan un poco en este proceso, ¿no? Yo tengo un perfil híbrido y entonces, bueno, pues intento colaborar en esa parte. Para que os hagáis una idea más o menos y que os quedéis con un número, la mayoría de esos data points que van a venir son narrativos. El 60% más o menos aproximadamente va a ser información narrativa, ¿vale? Nosotros, bueno, todo es interesante, todo es relevante, pero bueno, a efectos estadísticos los que más interés nos suponen son los numéricos, ¿vale? Pero bueno, que sepáis un poco que aproximadamente un 60%, ¿vale? Y luego, bueno, es interesante también saber y conocer que, bueno, al final yo creo que conforme se va avanzando en esto, vamos viendo, desde el punto de vista sobre todo de los que van a tener que preparar la información, ¿no? Que, bueno, que es un gran reto, ¿no? Y yo creo que en eso EFRAG, bueno, va a intentar conciliar que hay algunos data points concretos que suponen un gran reto, temas de cadena de valor, planes de transición, hay cosas muy, muy complejas, ¿no? Y, bueno, han ido dando unos phase-in, unos periodos transitorios en los que reportan, ¿no? Este primer año, pues, bueno, porque en principio está aplicando ya, ¿no? Desde el 24, bueno, si la transposición acaba a fin de año, que está por ver, pero bueno, ya se pronunció CNMV y CAC al respecto y bueno, se recomienda lógicamente que se intente reportar. Pero bueno, dicho lo cual, que hay una serie de data points concretos que bueno, pues que van a llevar ese periodo de phasing y no sé si ahora con la ley esta, con la Omnibus, pues qué va a pasar, si van a retrasar alguno más, no sé. Estamos viendo un periodo en el que bueno, pues hay convergencia de cosas, hay determinados aspectos pues que se solapan, ¿no? Entre la diligencia debida de algunos temas concretos que se solapan con la CSRD con la taxonomía. Entonces, bueno, se está buscando intentar simplificar todo esto en un entorno en el que, bueno, ahora mismo se escucha mucho el tema de la desregulación, por otro lado. Entonces, bueno, es un momento complejo, cuanto menos, ¿no? Pero que sepáis que hay una serie de data points concretos que vendrán de la taxonomía que, bueno, pues que tendrán ese periodo de phasing y el EFRAG lo ha contemplado también ahí.
De la lista de los data points es interesante, si no os habéis metido, en ella misma pues te da, por ejemplo, el SRS concreto, ¿no? El Disclosure Requirement concreto, el SRS 1, 3. Luego también te dice el párrafo concreto. Entonces, para el seguimiento de toda esta información es muy importante. Y, de hecho, la última actualización está muy bien porque vas clicando en cada uno de los data points concretos y te lleva exactamente al párrafo concreto de la norma, ¿no? Entonces, para cualquier tipo de, tanto supervisores como elaboradores de esta información, es una información muy, muy relevante, ¿no? Nos dice el tipo de dato también, ¿no? Que ahí es donde saca la información de narrativos, seminarrativos y demás. Y luego 3 puntos importantes, al menos desde el punto de vista pues, de las entidades financieras, es bueno, pues información que por otro lado se está requiriendo, se puede estar requiriendo, ¿no? Por ejemplo, esa columna que pone SFDR o Pilar 3, por ejemplo, son requerimientos o data points concretos que las entidades financieras tienen a su vez que reportar, ¿no? Y, de hecho, las entidades financieras muchas veces van por delante y tienen que reportar una información de sus clientes que ni ellas mismas, o sea, que ni sus propios clientes han calculado ni tienen, ¿no? Entonces han tenido que requerir de esas estimaciones. Entonces, esta parte sí que ha sido muy importante y muy demandada y, bueno, se supone, digo se supone porque hasta que no esté aterrizado yo no lo creo, de ahí van a sacar esa información y, bueno, pues van a ir pudiendo cumplimentarlas sin tener que requerir de estimaciones, ¿no? Porque mucha de la información pues, requiere de estimaciones o de cálculos, ¿no? Di que las entidades financieras tienen una información muy valiosa de sus clientes, pero, bueno, no quita que al final el que te reporte la información directamente a la empresa pues es más veraz, ¿no? Y la última columna que nos dice, pues eso, aquellos que son voluntarios o no lo son, ¿no? Como os decía antes, tenemos información de muchos tipos, ¿no? Bueno, yo encontré información, pues eso, de área, ¿no? Hectáreas, ¿no? Pues hectáreas en las que la empresa tiene actividades que pueden dañar los ecosistemas. La empresa también puede dar información de sí, ¿no? En listados. Fechas, decimales, o sea, mucho tipo, enumeraciones, listados, monetarios, bloques de texto tal cual, porcentajes, toneladas, unidades de energía. Yo en este tiempo me he hecho, bueno, un experto no, pero sí que me patea bastantes unidades de energía y no sabía que había tantas, ni tantas conversiones posibles, ni tanta información interesante, ¿no? Emisiones también y, bueno, temas de volumen y demás, ¿no? Entonces, quiero decir que no estamos hablando solo de un tipo de unidad, sino que, bueno, que hay bastantes y que eso también es un reto. Sobre todo ahora hacer, por ejemplo, cuando se reporta esta información en formato digital, pues validaciones, ¿no? De que esta información pues venga en la métrica correcta, que tenga sentido, ¿no? Nosotros cuando empezamos a mirar esta información y a procesarla, pues al principio tampoco teníamos mucha idea, ¿no? Si 1.000 millones de toneladas de CO2 equivalente era mucho, era poco, tenía sentido, no tenía sentido. Si una empresa reporta unas ventas, pues sí que más o menos podemos saber, ¿no? Si tiene sentido, ¿no? Si puede estar la unidad en miles de euros, si no. Aquí, el primer año al menos, cuando nos enfrentamos, era un gran reto, ¿no? Ahora ya tenemos un poco de serie histórica y por lo menos de las grandes empresas, que es así que pues, reportan una información bastante buena en algunos indicadores concretos, ya podemos usar esa información pues, para monitorearla, ver si un año a otro, oye, la unidad puede estar mal, aquí qué ha pasado, ¿no? Es que han cambiado la metodología, pues ya te metes a ver que han cambiado la metodología, ¿no? Porque, bueno, sí que es relevante, por ejemplo, en emisiones alcance 2 se ven, como hay 2 métodos de cálculo, vas a localización, vas a mercado, de repente un año pasa de que te dicen 1.000 y de repente 0. Y luego ya te especifica en la nota a pie de página que pasa y que cambia el método. Pero, bueno, ¿qué quiere decir? Que tiene un reto por detrás, ¿no? Entonces, bueno, pues esos que son los tipos de métricas que nos podemos encontrar, ¿no? Luego, bueno, pues al final, pues para aterrizar un poco cómo se hila toda esta información, pues aquí, por ejemplo, vemos que nos está hablando del requisito de divulgación E1.6, ¿no? De emisiones de gases de efecto invernadero brutas de alcance 1, 2 y 3. Esto está extraído de la norma. Te pide las emisiones de gases de efecto invernadero brutos de alcance 1 y, bueno, pues que veáis más o menos que esa información es la que luego se va a traer en los data points, ¿no? Y aquí es la misma información, pero clasificada para los indicadores numéricos, ¿no? Aproximadamente unos 300 pues, numéricos, obligatorios, bueno, medioambientales, sociales, pues para que tengamos esa información. Dicho lo cual, publicaron una taxonomía ilustrada en XLS X que nos permite ver pues, el estándar concreto, el data point concreto, el nombre técnico para el tagging, ¿no? Eso es muy importante, el tipo de dato, ¿no? Y la localización del data point concreto en la norma, ¿no? Estos SCLS o estos archivos ilustrativos sí que yo creo que al usuario que no esté más especializado en estos formatos pues vienen francamente bien para poder familiarizarse con la información. Y bueno, aquí he puesto algunos ejemplos, ¿no? En uno de los seminarios que asistí de FRAG, pues eso, de cómo quedaría, ¿no? Esta información simplemente del tagging. Pues aquí vemos un cuadro de texto, pues de un reporte de, pues eso, de lo que se ha inventado. Pues esa información estará tagueada, ¿no? Nosotros veremos el informe y por detrás pues veremos que este párrafo concreto corresponde a este indicador concreto, a este data point concreto y a este requisito de divulgación, ¿no? Entonces será esa información pues que es la que nosotros querremos ver en XBRL y lo mismo pues con información numérica, ¿no?
pues veremos aquí, es una tabla, ¿no?, con las emisiones alcanzadas, con los objetivos, ¿no?, con los objetivos, como hilando con lo que comentaba antes, ¿no?, de que se tienen que reportar esos objetivos a largo plazo, esas metas, ¿no?, que la verdad es que es un reto, ¿no?, a ver qué pones, ¿no?, ahí, a ver qué pones, ¿no?, que luego te lo van a mirar, ¿no? Y luego, bueno, también han publicado bastantes ejemplos ficticios, ¿no?, de cómo se vería esta información pues en reportes, ¿no? Aquí pues vemos cómo se estructuraría, ¿no?, por los distintos. Aquí estamos en el bloque de los medioambientales, pues las emisiones de gases 1, 2 y 3, y vemos unas tablas concretas, ¿no?, de cómo reportarían esta información. Y para la parte pues, de consumos de agua también. Es que al final tienen que dar muchísima información de distintas naturalezas, ¿no? O sea, analizar la información en zonas de estrés hídrico, por ejemplo, temas de biodiversidad, temas, es muy variada y creo que es un gran reto, ¿no?, sobre todo para empresas que no hayan estado hasta la fecha poniéndose en ello, ¿no? En calendarios, bueno, pues el primer borrador, ¿no?, se publicó en el Q1 del 24 de la taxonomía, hubo un periodo de consulta pública y bueno, ahora en el Q3 a finales de agosto pues bueno, hubo esa versión final de la taxonomía que ya se ha pasado a ESMA para elaborar los RTS, ¿no? Inicialmente se supone que el primer año de reporte iba a ser en formato digital, pero bueno, lógicamente se ha retrasado un año, al menos previsiblemente, hasta el 26, por lo cual este año que viene, pues los primeros reportes que tengamos va a seguir siendo en formato de papel, ¿vale? Y bueno, por cerrar mi intervención, simplemente bueno, deciros que bueno, esto es un gran paso, ¿no?, el lograr tener esta información, ¿no?, porque veníamos de una información que no era homogénea, porque cada empresa utilizaba, sí que es cierto que había un gran actor como era Global Reporting Initiative, que se ha comentado antes, pero cada uno reportaba unas métricas, otros decían otras cosas. Quiere decir que al final, para utilizar esta información como se quiere utilizar, faltaba esa parte de estándares homogéneos, ¿no?, comparables también, porque bueno, sí, podemos reportar todos consumo de energía, pero si todos no damos el consumo de energía en megavatios hora, pues para comparar la información, pues bueno, te va a requerir un paso adicional. Entonces, si queremos ir a esa información útil y rápida, pues es importante. Interoperables, ¿no? IFRAC ha empleado muchísimo tiempo en pues, que esa información sea interoperable con otro gran actor que hay a nivel internacional, que son IFRS, ¿no?, con sus estándares, en ese caso S1 y S2, que tienen de temas también climáticos, y con GRI también ha habido guías, ¿no?, al respecto, ¿no? Pero todo esto, lógicamente, sin esa taxonomía digital, pues no tendría ningún sentido, ¿no? Y bueno, como dice el chair del EFRAG, pues eso, que esto es un paso importante, ¿no?, para tener esta información también en formato legible y que nos permita, pues eso, tratarla y utilizarla al mismo nivel que la información financiera, ¿no?, que este es el objetivo último, al menos desde el punto de vista de un supervisor como es el Banco de España, pues lograr que esa información tenga el mismo nivel de usabilidad, ¿no?, y que sea verificable, ¿no? Que al final, bueno, pues las emisiones cuando no son verificables las podemos utilizar, pero bueno, es importante ese paso adicional cuando se pase a esa verificación razonable y pasamos de la limitada. Y con esto cierro mi intervención y, bueno, por supuesto, cualquier pregunta que tengáis o duda intentaré resolverla. Muchas gracias. Sí, ¿alguna pregunta? ¿Qué queréis hacer? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Pues yo voy a hacer una pregunta. Cuando hablas de data points obligatorios y voluntarios, y luego tienes que hacer un análisis de materialidad, ¿cómo está relacionado esto de realmente la parte voluntaria, la parte obligatoria y el análisis de materialidad? Porque realmente el análisis de materialidad será el que determinará si finalmente tienes que reportarlo o no. Si es un voluntario, lo tienes que reportar, no tienes que reportar. Si es obligatorio, ¿nos puedes explicar un poquito? Sí, o sea, básicamente la idea es que tú tienes un conjunto de data points concretos que son los que tienes que reportar sí o sí, independientemente de tu análisis de materialidad. Esos son ese 21% del 79%, o sea que se quedan muy poquitos, ¿vale? Y luego tienes que hacer tu análisis de materialidad que determinará qué cosas concretas sobre esos 100 temas que se han comentado antes, de ahí tendrás que ver qué temas son materiales para ti y ver qué data points concretos reportar. Y luego están los voluntarios que independientemente tú puedes reportarlos o no. Eso es una información voluntaria que puedes tener un tema material y sea un data point concreto de algo material, pero como es algo voluntario está de tu potestad reportarlo o no reportarlo. Por eso al final, a efectos de alguien que recibe, o sea, de alguien que la recibe de forma masiva, dices, yo no voy a recibir de todas lo mismo. O sea, a priori sí que va a haber muchísima información que va a ser lo mismo. Esto es una exageración, pero que te puede dar la singularidad de que haya empresas que a lo mejor no reporten el alcance 2 y 3, por lo que sea. No va a darse la circunstancia, pero que podría darse.
Claro, es que eso estamos pensando en aterrizar precisamente los data points y aterrizar lo que sería la versión del borrador de la taxonomía, y podríamos decir que tenemos un 21% de data points, un 21% que sí o sí va a ser común a todas las empresas que estén obligadas a reportar. 21% del 80%. 21% del 80%, de acuerdo. No, es que eso es pensando también en hacer el aterrizaje ese precisamente. De aquí tenemos la taxonomía, ¿cómo podemos aterrizar eso para que sabemos? Como comentaba antes Pablo, al final habrá, bueno, y él lo sabe mejor que nadie, habrá 400, 500, o sea, hay un mínimo que sí, hasta las emisiones alcance uno duro que no lo reporte nadie. O sea, tienes que justificar muy bien para que digas que esa información no es material, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. A ti. Y... Gracias. Yo tengo una curiosidad. Hice mis pinitos en un diploma de estudios avanzados en economía, econometría y todo eso. ¿Cómo os las apañáis para procesar datos no numéricos, datos textuales? Para hacer algo en estadística con datos en idioma natural. Pues es un reto cuanto menos importante. O sea, de momento lo que nosotros hacemos es, bueno, si es información de si la empresa tiene políticas o no, o tiene políticas medioambientales, simplemente como tenemos dos opciones sí, no, pues esa potestad del usuario que vuelca esa última información, que decir sí o sí no, ¿no? Luego ya está otra vía de actuación que es el análisis sentimental, ¿no? Pero yo no tengo el expertise como para decirte cómo se hace eso, ¿no? Nosotros lo que hacemos para recopilar la parte de estos indicadores, pues por ponerte un ejemplo, tenemos un indicador que son medidas de conciliación, ¿no? Medidas de conciliación en una empresa, pues ahí tenemos como 3 categorías, ¿no? Uno es con una descripción, como un rating, ¿no? Supone tener, pues no sé, teletrabajo, conciliación familiar, etcétera. 2, no lo tienen desarrollo pero no tanto, y 3, es un punto, bueno, pues intentar aterrizar eso. Pero tiene que haber un usuario al final que valide y diga sí, no, sí, no. O sea, nosotros no tenemos incorporado ahora mismo algo que te lo clasifique automáticamente. Lo que tenemos es un buscador que nos permite decir, oye, aquí es donde habla de esto. Pero tú eres el que tienes que decir si sí es 1 o no, o 2 o 3. Es como lo que hemos trabajado hasta el momento con esta información. Pues realmente interesante. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una final antes de pasar a la siguiente presentación, en lo que me toca precisamente Colegio de Registradores, Registro Mercantil. Tenemos el tema del reporte voluntario para las pymes. ¿Cómo se relaciona esto con la versión que tenemos ahora de SRS y con los data points? ¿Cómo se va a abordar eso? Pues bueno, para las pymes no cotizadas, o sea, tenemos la versión general para las grandes, luego otra versión para pymes cotizadas, pero fuera de todas las normas se han desarrollado lo que son los indicadores voluntarios para pymes no cotizadas, que son los VSME, ¿vale? Esos se salen de la norma, o sea, realmente no hay obligación de que estas empresas reporten. Entonces son una versión más simplificada, mucho más simplificada de los estándares generales, ¿no? De hecho, ahora recientemente, no sé si ayer o antes de ayer, publicaron una versión definitiva de estos estándares, ¿no? Como en 2 módulos, básico y otro módulo, ¿no? Entonces son como muchos menos data points, más concretos, pero de momento esa información es de carácter voluntario. Entonces, por ejemplo, preparar un modelo, ¿no?, concreto para que se empiece a reportar esa información de forma voluntaria, pues yo creo que es un paso importante, ¿no? Aterrizarlo en algo concreto. Nosotros tenemos una iniciativa con vosotros de los indicadores concretos, alcance 1, 2, 3, que se piden de forma voluntaria, pues es eso mismo, ampliarlo más y sobre todo fomentar, o sea, insistir, lógicamente a las pequeñas no cotizadas pues llevará más tiempo a acostumbrarlas a que empiecen a reportar esta información, pero como las otras empresas grandes al final les van a empezar a requerir esta información a través de cadena de valor, pues es un paso importante a que se incorporen. Y luego, además, también las entidades financieras, por otra vía del acceso a la financiación, a lo mejor también les van a requerir o les están requiriendo esta información. Entonces, pues esa es la manera en la que tienen toda esta información de integrarse. Y que, bueno, es parte de que tengamos, porque si no, al final estamos hablando, efectivamente, de las más grandes, pero no llegamos a 4, 5.000, 6.000 empresas. O sea que... Vale, pues muchas gracias, Borja. Muchas gracias. No hay ninguna pregunta.